Sí, sí, sí. Este reloj Claro, también. es lo que no me Es gusta una a mano mí. de este reloj, ¿verdad? Es lo que no me gusta a mí. Porque no tiene aquí el reloj constante. Claro. Sería bueno tener un reloj constante, ¿verdad? No Yo, sé cómo se puede hacer eso del reloj constante. no sé. No sé cómo se puede hacer. No sé si este se puede hacer constante. Porque no me di cuenta yo de este detalle. Esto Son es. de esas cosas que Sí. eh, O si no, no uso el cronómetro. configuración del pantalla. No sé cómo se hace, cómo se hace. Esto no lo sé, yo normalmente sé decir porque no lo veo. Formato de hora, formato de fecha. Ya. Fíjate que el otro día lo vi. El otro día lo vi, pero no me acuerdo. O puedes poner el cronómetro. Yo Ah, ahí digo con el móvil. también es verdad, ¿no? Sí, pues yo creo que puedes ponerlo. Pero también se apaga, ¿eh? Ah, también También se se apaga. apaga. Bueno, ya, pero cuando eso le das así y se vuelve. Porque yo no lo veo. Bueno, no lo sé. Buenas tardes. Si os parece, vamos tomando asiento, los que seguimos todavía aquí. En esta tarde, en la última ponencia de nuestra Semana de Teología, me toca presentaros a Fernando García Cadiñanos, un burgalés de pro, como se suele decir, hijo de una familia numerosa, muy vinculado ya desde la infancia a ese espíritu de la acción católica obrera, porque sus padres, en concreto más su padre, pues estuvo durante toda su vida vinculado a ella. Me impresionó, su padre murió hace unos meses, el año pasado, en el entierro, como ahí se rezó una oración, yo nunca la había escuchado, la de la oración a Jesús, oración a Jesús Obrero, con toda esa gente de la que había formado parte, esa comunidad de su padre. Lo digo porque yo creo que esto le va a estar presente está presente a lo largo de toda su vida. Su formación teológica la comienza y la realizará en la Facultad de Teología del Norte de España, terminando con la licenciatura en Teología Dogmática. Después de unos años de ejercicio del ministerio sacerdotal, irá a Roma, a la Gregoriana, donde en el año 2000 pues, consigue la licenciatura en Ciencias Sociales, la especialidad de Doctrina y Éticas Sociales. Al regresar a Burgos, pues será profesor en esos temas de teología moral y de doctrina social de la Iglesia. Junto con esta formación teológica a la que acabo de referirme, está su actividad pastoral, que fue siempre pues, entremezclando. Comenzó su ministerio sacerdotal en Aranda del Duero y al mismo tiempo como delegado diocesano de Pastoral Obrera. De allí pasó, cuando volvió precisamente de Roma, a ser párroco de la Solarana y de 9 pueblos más, con lo cual significa que con bastante de vosotros entiende y se siente muy identificado. Y al mismo tiempo será secretario del Departamento de Formación Sociopolítica de la diócesis. En el 2014 deja esos pueblos,
Villalmanzo fue el último que cogió, que según vais por la carretera de Burgos se ve ahí a mano derecha, pues pasará a la ciudad de Burgos a ser párroco de Nuestra Señora de las Nieves y al mismo tiempo, también al poquito, delegado diocesano de Cáritas, cargo que ha estado desempeñando hasta prácticamente el último momento que dejó la diócesis de Burgos y en los últimos años también compaginando con la Vicaría General, ambas cosas. El 1 de julio del 2021 fue nombrado obispo de Mondoñedo Ferrol y participa o es el responsable de lo que es la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Acabo con una frase suya que escribe en la carta a la gente de la diócesis de Mondoñedo Ferrol con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres hace unos 2 meses, en el 2023. Escribe ahí: para los cristianos, en nuestra relación con los pobres se encuentra la esencia y el contenido central del Evangelio. Pues nada, somos todo oídos, Fernando. Muy bien, pues buenas tardes a todos y todas. Con este calor que hace en esta sala y el aburrimiento que os voy a meter ahora, seguro que se quedará alguno dormido, así que espero que despertéis o os despertéis unos a otros por si alguno pues cabecea o ronca, ¿eh? Bueno, un saludo a todos, gracias Lorenzo por la presentación, llena de afecto y cariño, somos amigos desde hace tiempo, desde nuestros tiempos de Roma, donde él me sacaba las castañas con el tema informático, que sabéis que es muy, muy bueno. Y agradecimiento también pues, por estar presente aquí en esta semana pues, tan prestigiosa dentro de nuestra Iglesia española, de tanto pasado, ¿no? De tanta historia, de la que yo conocía pues, a través de sacerdotes de mi diócesis de Burgos que participaron, ¿no? Antes recordaba con Aurelio a Luis Hernando, que yo le quiero recordar aquí al inicio de esta charla, que fue uno de los que estuvo siempre presente, ¿no? En esta semana y que hacía una publicidad pues enorme, como una bocanada del espíritu. Él decía siempre, es una bocanada del espíritu, y venía aquí a descansar pues para encontrar esos aires nuevos en la pastoral y en lo que es la actividad de la Iglesia. Bueno, para mí es un orgullo participar con vosotros y cerrar esta semana. Seguro que las charlas y las intervenciones que habéis tenido, yo solo he podido participar en la Eucaristía de esta mañana. Don José Cobo lo ha dicho todo, con lo cual yo creo que poco más puedo decir de lo que él ha dicho con bellas palabras y también. Pues seguro que en las diferentes intervenciones pues habréis tocado diferentes aspectos, orientaciones, formas de lo que el título de la semana os ha convocado, ¿no? El Evangelio de lo Social. Bueno, ojalá que os pueda servir pues para hacer un poco resumen, ojalá, y también planteamientos de futuro. Yo quisiera comenzar con lo que aparece en la octavilla que teníamos de invitación a la semana, ¿no? En esa publicidad que ha hecho el Instituto para invitarnos y convocarnos a esta semana, citaba el número 180 de Evangelii Gaudium, que me parece a mí que pues es como un resumen muy centrado y muy directo, como lo suele hacer siempre el Papa Francisco, de lo que está detrás de esta clave, ¿no? Del Evangelio social. Lo voy a leer porque me parece que recoge pues ese resumen de lo que a mí me gustaría también transmitiros, ¿no? Que me parece que son como las claves esenciales de lo que está detrás de esta expresión, el Evangelio de lo social. Nos recuerda el Papa Francisco en ese número que leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es solo la de una relación personal con Dios. No es solo una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse
como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados. No son gestos personales dirigidos a personas, lo cual podría constituir una caridad a la carta, una serie de acciones tendentes solo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos: proclamad que está llegando el reino de los cielos. ¿Qué más decir, verdad? Está todo dicho en este párrafo. En esta explicación, pues plantea, yo creo que algunos de los retos del Evangelio social, que son retos especialmente de nuestro tiempo, ¿no? En primer lugar, descubrir esa experiencia salvadora de Dios. Claro, la clave de la salvación la hemos muchas veces privatizado, la hemos hecho escatológica, la hemos hecho demasiado individualista, pero esta clave salvadora sabemos que es mucho más amplia, ¿no? Que es una salvación comunitaria, que es una salvación ya en el aquí y en el ahora, que está ya presente en el mundo, aunque tendrá su plenitud al final de los tiempos. Descubrir que Jesús ya es el Salvador, pero que es el Salvador de todo el hombre y de todos los hombres. Es un reto, es siempre una provocación para nosotros que estamos en este tiempo. Junto a ello, ese Evangelio social, y desde ese párrafo del Papa Francisco, nos invitaba a descubrir la dimensión social de la fe. Esa dimensión que quizás pues hemos perdido, esa dimensión que quizás pues no vivimos del todo y que nos cuesta, como luego pues insistiré, aunque el Papa pues recoge y nos convoca a vivir de una manera especial. El Evangelio social pasa por recuperar esa dimensión social de la fe tan importante. Evidentemente pasa por recuperar esa pasión por el reino. No solo se trata de hablar del reino, sino se trata de apasionarnos por el reino, de poner pasión en lo que significa el centro de la acción evangelizadora, de lo que significa el centro de la misión de Jesús, que es precisamente construir, edificar, visibilizar, hacer presente este reino. Nos sentimos apasionados por este reino. Realmente nos sentimos convocados a construir este reino. Realmente para nosotros la acción como cristianos, como iglesia, en los diferentes movimientos, en los diferentes grupos de los cuales nosotros estamos presentes o vivimos, realmente es la construcción, la edificación, la transmisión de este reino de Dios, prolongando esa buena noticia de Jesús en medio del mundo. Porque la Iglesia, y ese sería como el cuarto reto de este Evangelio social, la Iglesia siempre es semilla del reino de Dios. No es el centro de su anuncio, no es el centro de su acción. El centro de la Iglesia no es ni siquiera su propia edificación, su propia construcción. Es la construcción del reino. Ser semilla, ser fermento de ese reino de Dios que convoca a la Iglesia y que es siempre el hacer, el quehacer de la Iglesia. Bueno, yo diría que son como estos cuatro retos los que me parece a mí que están presentes en ese párrafo del Papa Francisco y que son como invitaciones también a nosotros, pues al concluir en esta semana, pues para recuperar, ¿no?, la clave de la salvación, la clave social de la fe, esa pasión
por el reino y ese descubrir que la Iglesia no es el fin último, sino que el fin es la edificación del reino. Y lo hacemos en el pontificado del Papa Francisco. Yo creo que esta clave del Evangelio de lo social tiene sentido precisamente en este pontificado del Papa Francisco. Yo recuerdo cuando murió el Papa Juan Pablo II que me invitaron a dar una conferencia en Burgos entonces que recogiera pues un poco el resumen de lo que había sido aquel Papa, ¿no? El Papa Juan Pablo. Y yo decía en aquella charla, que recuerdo perfectamente, parece que es mentira, pero el tiempo ha pasado y sin embargo a veces hay cosas que están en la retina demasiado, ¿verdad? Pues decía que era un papa de lo social, ¿verdad? El Papa Juan Pablo recuperó la doctrina social de la Iglesia después de toda la crisis en la que se había sumergido la doctrina social de la Iglesia, había escrito 3 encíclicas sobre el tema de lo social. Yo creo que era un papa que todo eso pues lo había vivido. Pero el Papa Francisco yo diría que lo ha dado una nueva tuerca, una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Y lo ha hecho más fresco, quizás. Por eso la semana tiene sentido en este pontificado, ¿no? Donde lo social pues, brilla especialmente en sus gestos y en su predicación. Para mí, en el pontificado del Papa Francisco, en esta clave de recuperar el Evangelio de lo social, uno de los elementos fundamentales es el año de la misericordia. Yo creo que todo el pontificado del Papa Francisco, cuando haya que hacer balance del mismo, podremos decir que un eje vertebrador fue precisamente el de la misericordia. Recuperar la clave de Dios en clave de misericordia y recuperar la acción de la Iglesia como una acción que tiene que continuar esa semilla de ese Dios que fundamentalmente y ante todo en su poder es misericordia. Descubrir y anunciar la buena noticia de un Dios que ante todo es misericordia. Ese pontificado está marcado por la clave de los pobres, ¿no? Los pobres en el centro de la vida y en el centro de la misión de la Iglesia. Desde aquella invitación que le hacen cuando pues, está ya próximo, ¿verdad?, a su elección, no te olvides de los pobres, y todo lo que él ha querido vivir en su perspectiva de ser Iglesia pobre y con los pobres. A mí me parece que en este elemento la reflexión que el Papa Francisco viene realizando con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres nos ayuda mucho, ¿no? Porque nos está animando a descubrir la clave, como recordaba Lorenzo en ese mensaje al inicio o con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, esa centralidad de los pobres en lo que es la vida y el quehacer de la Iglesia. El pontificado del Papa Francisco se resume o tiene sus líneas fundamentales en Evangelii Gaudium. Y en Evangelii Gaudium es muy curioso, ¿verdad? Cuando salió, ahora se acaban de celebrar, ¿verdad?, los 10 años de Evangelii Gaudium, y cuando salió nos llamó a todos la atención. Nos llamó la atención porque nos pone en actitud de despertarnos. Estamos en un cambio de época, estamos en una situación, podríamos decir, de emergencia. Y en esta situación de emergencia en la que vivimos, uno de los capítulos más fuertes de todo Evangelii Gaudium, donde nos invita y convoca a una nueva etapa evangelizadora, el Papa no se dedica a reflexionar pues, sobre la secularización, sobre la ausencia de los jóvenes, sobre la iniciación cristiana, sino que se centra en la clave de la dimensión social de la fe. Como diciéndonos, en una época donde tenemos que ir a lo esencial, porque estamos en una época de hospital de campaña, en una época donde no nos podemos perder y estamos convocados a una conversión pastoral, la dimensión social de la fe es central, es fundamental. Y si nos dedicamos a ello, en cierta manera, toda la conversión y todos los demás elementos que en el quehacer de la Iglesia pues nos sentimos que no lo hacemos del todo bien, se ajustarán a su manera para que realmente la Iglesia pueda seguir adelante, ¿no? La Evangelii Gaudium con esa clave de la dimensión social.
Y luego, por supuesto, su propuesta de ecología integral, ¿no? Una ecología que es ese cuidado de todo el ser humano y, como luego diremos, de recuperar todas esas dimensiones, también la dimensión estructural, la dimensión institucional que tiene que tener la acción y la conversión. Bueno, el Evangelio de lo social se entiende mucho mejor en las claves que el Papa Francisco nos ha dado, ¿no? Y es como una especie de sementera, como una especie de arar esta tierra para que nos renovemos y para que en cierta manera podamos vivir esta clave del Evangelio de lo social. Y pensando un poquito, pues cuáles son estos elementos del Evangelio de lo social, yo me fijaba un poco en los santos, perdón. Y los santos, el Papa Francisco nos lo recordaba precisamente cuando pone como testimonio de los santos de ese camino de la Iglesia, los santos han vivido muy bien, los grandes santos han vivido muy bien esa clave de la unión con Dios y de la unión con los hermanos. Evidentemente, cómo no pensar y ni recordar a San Francisco de Asís, ¿no? Donde su conversión pasa por el beso que da al leproso, al pobre, por el encuentro que tiene con el pobre, es lo que le renueva pues toda su manera, toda su vida, todo su quehacer, ¿no? Desde aquel beso, desde aquel encarnarse, desde aquel tocar la carne del pobre, se renueva y se estructura su manera de vivir. O podemos pensar en Carlos de Foucauld, ¿no? Donde se da también esa clave doble de la centralidad de Dios y la centralidad de los hermanos, y donde vive su vida precisamente entre aquellos beduinos, ¿no? Viviendo en esa clave de la fraternidad. Su experiencia de Dios le hace sentirse hermano de todos. Se juega, por tanto, este Evangelio de lo social desde esas dos claves en las que yo voy a insistir, ¿no? La centralidad de Dios y la centralidad de los hermanos. Y lo mismo sucede en Teresa de Calcuta, ¿no? Como una gran santa también de nuestro tiempo, que nos recuerda precisamente cómo cómo el tiempo dedicado a Dios no es un tiempo que nos aleja de Dios, sino que al contrario, es un tiempo que nos acerca a los hermanos y que nos posibilita en la pasión con Dios poner también pasión en los pobres y en los que sufren. Pero sin embargo, este Evangelio de lo social vive en un contexto social que no se facilita. Ayer, el otro día, cuando le llamaba a Lorenzo, le decía, ¿qué tal va la semana? Y dice, bueno, pues igual somos unos poquitos menos. Y yo le decía, es que lo social no se lleva. Es que lo social no se lleva. Es que vivimos en un contexto social donde no facilita ese compromiso por lo social. Preparando un poquito lo que hoy os iba a decir, leía un libro de José María Mardones, ¿no? Un gran experto en todo lo que es pues, la sociología religiosa, ¿no? Y allá en el año 2005 decía este párrafo que le quiero leer con vosotros, porque me parece que expresa muy bien y resume muy bien lo que nos acontece hoy a nivel religioso y por lo que quizás urge reivindicar ese Evangelio de lo social. Decía entonces José María Mardones, el problema es tanto cultural y teológico como social y político. Hoy, en el clima cultural que venimos describiendo, prima el individualismo desligado y la fe aparece como una cuestión privada. No me digáis que no es así. Domina una sensibilidad espiritual que mira hacia la interioridad, pero lo hace con un énfasis muy personal y subjetivo. Las emociones, la sensibilidad. La religión tiene que servir para dar sentido a mi vida, para ayudarme a solucionar mis problemas, para superar mis preocupaciones, bloqueos, tensiones. Estamos ante una religiosidad del consuelo
y del gusto de vivir, de la alabanza y del incienso. Y esto, daos cuenta lo que dice luego, vale tanto para las multitudes pobres como para las clases ricas. También los pobres buscan esta religiosidad, que podríamos decir una religiosidad espiritualista, individualista, emotivista. Es una religiosidad con matiz terapéutico, que me ayuda a curarme, terapéutico, ¿no? Y muy individualizada. El pragmatismo religioso que hace pasar la salvación y liberación por el estrecho sendero de las necesidades propias. Es decir, lo primero soy yo, luego ya vendrá la liberación, luego ya vendrán las claves pues, más proféticas, ¿no? Las claves más mesiánicas. No mira hacia el cambio social ni hacia la superación de las desigualdades o de las injusticias. Parecería que estuviéramos ante el eclipse de lo social frente a lo individual. Vivimos hoy en un eclipse de lo social frente a lo individual. No es de extrañar que la fe cristiana se vea fuera del ámbito de la justicia y que la política se perciba sin relación a la dimensión estructural de la injusticia. Claro, lo que hoy mueve la religiosidad fundamentalmente son estas claves más emotivistas, donde lo profético, lo social, pues realmente no está cubierto también por lo que es nuestra cultura y lo que es el ambiente que nos rodea. Quizás eso es lo que está detrás de muchas críticas del Papa Francisco, ¿verdad? Y quizás eso es lo que está muy detrás pues, de tantas críticas, sobre todo que él recibe en el ámbito de los Estados Unidos y de los movimientos neoconservadores de Estados Unidos. Y quizás eso es lo que está detrás pues, del apogeo de tantas sectas o de tantas iglesias pentecostales, pues como sobre todo en América, y aquí un obispo de Venezuela pues nos podría expresar, ¿verdad? Tantas abundancia de movimientos, de sectores, donde lo que prima fundamentalmente es pues, lo privado frente a lo social. El propio Mardones trata de profundizar en alguna de estas claves, ¿no? Ese predominio de una sensibilidad fundamentalista, ¿no? Como la tonalidad más adecuada para el sistema neoliberal, o donde, bueno, hay una religión institucional que convive en el ámbito de la democracia, pero que tiene sus tensiones en los ámbitos de la moral pública, donde se da ese declive de la caída de la religiosidad crítica en clave liberacionista, donde se da ese auge de la religiosidad individualista, experiencial, ecléctica, con una escasa incidencia inmanente, donde se da esa presencia de formas perversas de lo religioso, en formas de fundamentalismo e ideologías que victimizan a las víctimas. Me interesa subrayar esa clave final, ¿verdad? ¿Cuántas veces vivimos el Evangelio o leemos el Evangelio desde nuestras claves de la ideología? Y donde nos puede más la ideología que el Evangelio. Yo lo vengo recordando muchas veces cuando tengo oportunidad, ¿no? A mí me da la sensación que muchas veces el Evangelio es leído más en clave ideológica que no juzgar nuestras ideologías desde el Evangelio. Y eso hace que al final, algo que Cáritas nos recuerda constantemente, ¿no? Que se victimiza a las propias víctimas. Los excluidos son los causantes, por así decir, son los que están en el ser de su propia situación. Ellos son los culpables del por qué están, ¿no? Cáritas nos lo recuerda en tantas ocasiones. Y porque no sea solo José María Mardones el que nos ilumine sobre este contexto social, pues que es poco propenso a esta lectura de lo social, por eso lo social siempre, al menos en este tiempo, va a ser minoritario, no va a ser pues el aspecto pues, de los años 50, 70, donde quizás todo esto pues había una ebullición mayor. Quiero leer también otra descripción que hace Julio Martínez, ¿no? Otro profesor de comillas jesuita que un poco más recientemente que Mardones
pues insiste también en estas claves de las que antes venía diciendo. Él habla de que el contexto social está marcado por la secularización. Claro, y la secularización pues también incide en nuestro tema, porque si estamos hablando de una secularización, quiere decir que lo religioso pertenece al ámbito de lo privado. Y por tanto, en la vida pública, que es el ámbito de lo de todos, no tiene lugar para la trascendencia, o la trascendencia tiene que ser reducida al ámbito de lo privado. Vivimos en una sociedad, dice él, donde estamos marcados por ese pluralismo cultural. Y ese pluralismo cultural pues provoca muchas veces un consumo, y en ese consumo sería el caldo de cultivo pues para un relativismo, una indiferencia o un sincretismo que tiene que ver mucho también con esta dimensión de lo social, donde lo religioso se convierte en una religión de bricolaje. O vivimos una sociedad donde estamos marcados por un empirismo utilitarista, ¿no? Donde la mentalidad tecnológica es como la nueva manera de pensar, y donde todo lo que no sea tecnológico, donde todo lo que no sea un saber científico, como es el saber de lo religioso, como un nuevo conocimiento, queda aparcado y queda reducido o queda ridiculizado, y por tanto el Evangelio de lo social no es plausible o no es reconocido o es ridiculizado en la plaza pública, ¿no? O vivimos una sociedad, como antes decíamos, fundamentalmente narcisista, encantada de estar desencantada, en la que el individuo está centrado en su realización emocional de sí mismo. Ese narcisismo, al final, aniquila pues esas utopías de transformación social y rehúye todos los compromisos transformadores, ¿no? Ese síndrome del que habla del billete de vuelta, ¿no? No tener billete de vuelta, tener billete de vuelta siempre, ¿no? Para volver al estado primitivo. O vivimos una sociedad marcada por la libertad, ¿no? Y en esa sociedad marcada por la libertad, lo que prima fundamentalmente es el individuo y el sujeto, y con lo cual toda la clave de lo social queda diluido. Yo creo que son como dos descripciones, ¿verdad? No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Dos descripciones de lo que hoy pues nos pasa, y por lo que quizás el Evangelio de lo social no es difícilmente acogido, difícilmente recibido, difícilmente expresado, ¿no? Y en este contexto social, por seguir insistiendo, pues Cáritas nos habla de la desvinculación. Tenemos aquí a Vicente, podría darle la charla sobre la desvinculación, porque es un poco como lo que nos ha expresado el informe FOESA, ¿no? Ese informe FOESA donde se nos habla de esa desvinculación como característica de nuestro tiempo. Esa desvinculación que los obispos hemos recogido en ese documento, El Dios fiel mantiene su alianza, y de la que habla en algunas claves, ¿no? La desvinculación que hoy se da en nuestra sociedad con el cuerpo, con la propia realidad, con la propia historia, con lo institucional, y por tanto conlleva una desinstitucionalización de lo religioso, con el propio mal causado, una desvinculación con los otros y una desvinculación con Dios como causa eficiente de todo, y por tanto la causa última de toda nuestra situación, ¿no? Esa desvinculación como característica de nuestro tiempo. El Papa Francisco lo decía de otra manera, que a mí me pareció genial cuando lo leí en el capítulo 2 de Evangelii Gaudium, ¿no? Él decía, al hacer esa descripción en ese capítulo 2 de Evangelii Gaudium de nuestro mundo, él decía como resumen de nuestro mundo esa frase: en la crisis del compromiso comunitario. Claro, vivimos una crisis en la que lo que es de todos no es de nadie. Y al final, lo social, en definitiva, nos está hablando de lo de todos. Y en una sociedad donde se provoca esta crisis del compromiso comunitario, es por tanto muy complicado y muy difícil pues hacerlo plausible. Y por terminar, en una última diapositiva sobre este contexto social
que no nos ayuda a reivindicar el Evangelio de lo social, pues me gustaría insistir en una moral social demasiado individualista que hemos vivido y yo no sé si hemos enseñado. Yo he sido profesor de moral social en mis tiempos de Burgos, desde el año 2000 hasta el año 2021, y solía decir mucho a mis alumnos que la moral social que solemos vivir muy bien los cristianos, lo decía muy bien el párrafo del número 180 de Evangelii Gaudium, es una moral social que tiene que ver meramente con los individuos, ¿no? La relación caritativa, esa relación de hacer bien a los otros. Pero se nos olvida la dimensión social, estructural, institucional que existe hoy y que hemos olvidado, ¿no? Vivimos una religión y por eso la moral social que a veces vivimos es una moral que prescinde de esas relaciones institucionales en las cuales pues inevitablemente nos relacionamos, en las que inevitablemente también nos vamos configurando. Por recordar hoy a Mardones, que ya digo que ha sido uno de los autores que he leído pues más especialmente y me ha gustado un montón volverle a leer para preparar este encuentro, él lo dice pues muy bien en una de sus publicaciones. Dice él: es habitual en la predicación, la catequesis y la pastoral en general emplear una cierta comprensión del ser humano como ser orientado por las pasiones del tener, el poder, el valer, el estar abierto. Es decir, es esa conversión de tú puedes cambiar, tú tienes que cambiar, tú estás llamado a cambiar. La reflexión crítica sobre el hombre, sigue diciendo él, como ser posesivo, no puede quedarse en un mero análisis o denuncia del hombre actual como ser orientado a la tenencia y posesión de más y más cosas. No solo nos podemos fijar en que cuando queremos tener solo hay una tendencia personal a querer acaparar cosas. Dice él, hay que situar esta tendencia posesiva no solo individualmente y desde las pulsiones desordenadas internas, sino apuntando al marco social e institucional donde se da, lo cual nos llevará a afrontar, por ejemplo, el problema del dinero y de la propiedad, de una sociedad de producción y de consumo que nos envuelve en una lógica competitiva sin fin. Es decir, la conversión no solo es una meramente conversión personal, sino que tenemos que tener en cuenta también la dimensión institucional, estructural, donde el ser humano pues, se desarrolla. Lo que el Papa Juan Pablo II nos recordaba, ¿no?, de las estructuras de pecado o las estructuras de gracia que también existen, de las que el Papa Francisco constantemente también nos invita a tener presentes. Tener consciencia de esta dimensión estructural que las ciencias sociales ya nos recordaron desde el siglo XIX, yo creo que todavía no ha entrado en el quehacer de la Iglesia, en el ser de la Iglesia. Y vivimos una insistencia fuertemente centrada en el individuo, un individuo que hace cosas por lo social, pero que no tiene en cuenta esa dimensión estructural en la que vivimos, ¿no? Y que quedamos marcados pues, por el mercado, por la economía, por la política, por la corrupción y por tantos ambientes que nos superan, pero que nos condicionan en nuestro quehacer. Yo creo que esto es lo que aparece en todas las encíclicas y en lo que fundamentalmente se recoge en Laudato Si, ¿no?, cuando se nos habla de la ecología integral. Esa ecología integral está muy bien desarrollada, ¿no? Yo diría que en ese sentido el Papa Francisco es un magnífico profesor de moral social, porque tiene en cuenta al hablar de la ecología de los cambios de vida personales. Yo tengo que ser más ecológico, yo tengo que vivir una austeridad, yo tengo que vivir en una clave de ecología y de cuidado de la casa común. Pero no se queda ahí. Insiste en el cambio cultural, es una cultura. Insiste en la necesidad de vivir una ecología política, porque también las formas de hacer política acondicionan y ayudan a vivir de otra manera. Y sobre todo insiste en el tema económico, con un sistema económico que nos marca y que nos condiciona en tantas ocasiones.
Bueno, pues este es el contexto, ¿no?, donde vivimos, donde en esta semana se nos invita a desarrollar el Evangelio de lo social. Por eso la pregunta es, ante esto que he intentado pues presentar, describir, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, Josito, que no está aquí hoy, pero que le conocemos todos, ¿verdad?, en uno de esos libros dice que Dios, persona y mundo son las fuentes de la renovación social de la Iglesia. Yo creo que él viene a decir, para recuperar esta dimensión de lo social, tenemos que insistir en Dios, tenemos que insistir en la persona y tenemos que insistir en el mundo, ¿no?, en el observar, en el tocar, en la realidad de nuestro mundo. Estas claves, Dios, persona y mundo, a mí me han llevado a estructurar ese qué hacer ante esta realidad que no está de moda, que no nos empuja, sino que al revés nos retrae de lo social. Me ha llevado a pensar en 4 cosas que es lo que podemos hacer. La primera es redescubrir la buena noticia de Dios. La buena noticia de Dios. Redescubrir la experiencia de Dios. En segundo lugar, redescubrir o hacer esa propuesta bella de ser persona. Ese recuperar la dimensión personal de cada ser humano, más allá de su dimensión individual. En tercer lugar, plantear el ideal hermoso del reino de amor para todos, recuperar la clave y la pasión por el reino. Y por último, plantear, vivir una vida buena en comunidad. Yo creo que serían como 4 aspectos que tendríamos que cuidar, ¿no?, ante esta realidad. Si queremos vivir en esta dimensión de lo social, yo creo que serían como los 4 aspectos que tendríamos que ir perfilando. Si os dais cuenta, en todos hablo de belleza, hermosura, buena noticia. Porque no se trata de voluntarismo, se trata de mirad, venid y lo veréis, que lo oíamos en el Evangelio del otro día, ¿no? Si no somos capaces de recuperar esa clave de la belleza, de la hermosura, al final, es decir, si no lo vivimos desde el contagio, si no lo vivimos desde esa clave pues de la propuesta bella, de la propuesta elocuente, desde la propuesta provocativa, pero hermosa, al final lo social no se verá sino como un fardo pesado, como un compromiso más del que yo rehuyo, porque el compromiso no es siempre atractivo, ni mucho menos, sino que el compromiso siempre supone pues una cierta clave de sacrificio y de dolor que tendemos a rehuir en una cultura, como antes decía, fundamentalmente narcisista, ¿no? Por eso insistiría en esa vida, en esa propuesta de estas 4 claves, pero, insisto, desde la belleza, la bondad, la hermosura. Al final los trascendentales, ¿no? Los trascendentales como esa propuesta para nuestra humanidad. Bueno, voy a ser ya muy breve porque el tiempo ya va pasando y entonces, pues bueno, aunque había pensado más cosas, pues voy a intentar resumir lo que había dicho, ¿no? En primer lugar, voy a desarrollar estas 4 claves. En primer lugar, la buena noticia de Dios, ¿no? La cuestión social en la vida de los cristianos no solo es una cuestión de salida, que también, sino de renovar la experiencia fundante de la fe. Es decir, si queremos reivindicar, luchar por el Evangelio de lo social, no se trata tanto de salir, sino se trata, paradójicamente, de hacer experiencia profunda del Dios de Jesucristo. Algo que ya Rahner nos hizo aquel planteamiento, ¿no?, y que tantas veces hemos escuchado, ¿no? El cristiano del futuro será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo. Me gusta esa frase, ¿no? Una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano. Porque la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una convicción unánime, ni en un ambiente religioso generalizado, sino en la experiencia y la decisión personales. Eso que recordaba el Papa Benedicto, ¿no? Se comienza a ser cristiano precisamente cuando se tiene experiencia de Dios. Una experiencia que siempre nace de de un Dios que quiere hacer historia de amistad contigo.
Insisto en esta clave, ¿no? Para rechazar o para alejarnos de cualquier voluntarismo, de cualquier clave de iniciativa personal. La iniciativa siempre es de Dios. La clave siempre comienza en Él como en su fuente y en su belleza. Pero claro, ahí nos planteamos quién es Dios, ¿verdad? José María Mardones, perdona que le vuelva a citar, tiene ese libro que a mí personalmente me hizo tanto bien cuando lo leí en su momento, ¿no? Matar a nuestros dioses, ¿no? Matar a nuestros ídolos. ¿Cuántos ídolos nos hacemos de nuestros dioses, verdad? ¿O qué imagen tenemos de Dios? Y por eso, al hacer experiencia de Dios, tenemos que recuperar cuál es la experiencia de nuestro Dios. Una experiencia que está marcada por esas tres claves que no desarrollo porque me imagino que ayer pues Juan Pablo os hablaría de ellas, me imagino, ¿no? El tema de la Trinidad, es un Dios trinitario. Nuestro Dios es un Dios trinitario, no es un Dios aislado, sino que es un Dios familia, es un Dios que camina, por así decir, en familia, ¿no? Esa Trinidad tiene sus consecuencias en lo social. Hay un libro muy interesante, ¿no?, que se titula así, ¿no? La Trinidad, modelo de lo social. Es que la Trinidad tiene consecuencias en la vida social. Creer en el Dios trinitario nos lleva a hacer experiencia del Dios trinitario, nos lleva precisamente a no pensar que lo social es algo accesorio, sino que es algo connatural a la experiencia de Dios. Y un Dios que se ha encarnado, lo decía muy bien don José en la homilía de esta mañana, ¿no?, donde ha tomado carne. El encarnarse es el abajamiento, es el hacerse carne, el tomar la carne y especialmente la carne de los más pobres. No ha hablado de los pobres, sino que se ha hecho pobre. Un Dios que se ha hecho pobre con los pobres. Y nuestra fe está marcada por la clave de la redención, ¿no? Esa redención que tiene su plenitud en la crucifixión, con los crucificados y entre los crucificados, ¿no? Nuestra religión, nuestra experiencia de Dios tiene que descubrir también la experiencia de la cruz. Y la experiencia de la cruz es una experiencia muy importante para todo lo que estamos hablando del Evangelio de lo social, por lo que conlleva de sufrimiento pero en los otros, pero también en uno mismo. Y la Iglesia de Jesús siempre está al pie de la cruz, como dice Josito, ¿no? Al pie de la cruz, siempre al pie de la cruz, la redención. Por eso, en ese recuperar el Evangelio sine glosa, ¿no?, del que nos habla el Papa, pues tenemos que descubrir que toda la Sagrada Escritura está marcada no por una religión espiritualista, desencarnada, privada, individualista, sino que se nos desvela que la gloria de Dios no está en los sacrificios del templo, sino en el hacer justicia al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero. En el fondo, que la causa de Dios siempre es la causa del hombre y que confesar a Dios equivale a luchar siempre contra las condiciones de opresión y de violencia. ¿Cómo no recordar los pasajes donde en el Evangelio aparece ese verbo, ¿no?, que seguro que Lorenzo lo sabe decir mucho mejor que yo, ¿verdad?, el esplangnizomai. Se le conmueven las entrañas, ¿no? A Jesús, cuando ve una situación de sufrimiento, se le conmueven las entrañas. Frente a la viuda de Naín, o frente a la multitud desorientada y sin pastor, o al samaritano que se encuentra aquel herido en el camino, se le conmueven las entrañas, o al pastor, al padre de la parábola del hijo pródigo, se le conmueven las entrañas. Pero esa conmoción es interesante lo que aparece en el texto del Evangelio, ¿no? Esa conmoción siempre lleva a la acción. No es una conmoción que me queda pues con un mal sabor de boca o con un enternecimiento hacia la realidad de sufrimiento, sino que siempre lleva a la acción. Ante la viuda de Naín se conmueve, se le mueven las entrañas y lleva a una acción liberadora, la resurrección. Frente a aquella multitud que está como oveja sin pastor, se le conmueven las entrañas, pero lleva a una acción liberadora, la multiplicación de los panes y de los peces.
frente al herido del camino que el samaritano se encuentra y que es imagen del propio Jesús, se le conmueve las entrañas, pero luego se acerca a él y le libera, le sana, le cura y le lleva a la posada, una acción liberadora. O frente a aquel hijo pródigo que se había marchado, se le conmueve las entrañas, pero luego le da el abrazo restaurador que le da dignidad. Bueno, recuperar esto que está en la esencia del Evangelio, ¿no? Que pertenece pues, a la esencia de lo que es la revelación del Evangelio de Dios, yo creo que es fundamental. Bueno, ahí tenía pues, bueno, un repaso de la Sagrada Escritura desde estas claves que a mí me parece que siempre es hermoso, ¿no? Sobre todo también el Antiguo Testamento. Cuando daba moral social me gustaba dedicar siempre 1 o 2 clases al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento aparece ese amor por la justicia, esa clave de ese Dios que ama la justicia y el derecho, ¿no? Y desde ahí pues, nos invita a hacer un camino de experiencia de Dios. La experiencia, por tanto, del amor de Dios nos lleva al amor. Como decía Santa Teresa, ¿verdad? El amor con amor se paga. Uno que ha hecho experiencia de Dios no se puede quedar amorfamente sin contagiar esa experiencia que ha hecho suya, sino que no puede por menos de vivir y de transmitir y de comunicar esa experiencia, especialmente en las realidades sufrientes. Por eso el encuentro con Jesús nos lleva a un cambio de vida. Lo dice Evangelii Gaudium, no es lo mismo haberse encontrado con Cristo que no haberse encontrado con Cristo. Y eso es lo que llamamos la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad en definitiva? La espiritualidad no es encender velas, no es poner incienso, la espiritualidad no son los ojos a la virulé, no son éxtasis que nos sacan de este mundo. La espiritualidad, en el fondo, es descubrir esta experiencia de Dios y transmitir esa experiencia de Dios. Me parece interesante aquí recuperar un texto de Novo Milenio in Eunte de Juan Pablo II, en el número 43, donde se nos habla de esa espiritualidad de comunión. Si hemos hecho experiencia de este Dios que se hace carne, de este Dios que se aproxima al sufrimiento, estamos llamados a vivir esta espiritualidad de comunión. Una espiritualidad de comunión trinitaria, eclesiológica, espiritual y práctica que fundamentalmente deriva en el descubrir al otro como un valor, al otro como alguien que me pertenece y que por tanto no me es ajeno, al otro como alguien positivo y de darle espacio en mi vida. Insistiría sobre todo en esta primera parte, ¿no? Yo creo que recuperar el Evangelio de lo social es hacer experiencia del Dios de Jesucristo. Solo en la medida en que seamos más espirituales, porque no nos alejamos del mundo cuando nos acercamos a Dios, sino al revés, vemos el mundo desde los ojos de Dios, podremos recuperar esta vivencia de lo social. Pero junto a ello, un segundo camino sería recuperar la belleza de la persona, ¿no? Una belleza precisamente en un mundo donde el reto antropológico es fundamental. Benedicto XVI decía que el problema social hoy es un problema sobre todo antropológico. Y aquí nos podríamos plantear qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Yo en las últimas intervenciones que voy teniendo voy reivindicando un poco esta clave, ¿no? La clave de que el ser humano no es el ser autónomo, independiente, autosuficiente, sino que el ser humano fundamentalmente es el ser frágil, es el ser inacabado, es el ser vulnerable. Yo creo que esto fue la experiencia de la pandemia. La experiencia de la pandemia fue descubrirnos que no somos seres autónomos, que no somos seres todopoderosos, que no somos seres autosuficientes, sino que al revés, somos seres pequeños, frágiles y que precisamente cuando profundizamos en la vulnerabilidad, cuando profundizamos en nuestra pequeñez, somos capaces de abrirnos al otro. Cuando nos insistimos en la autonomía, cuando insistimos en la autosuficiencia, es cuando nos enfrentamos. Pero cuando reivindicamos
gozamos de nuestra pequeñez, es cuando realmente nos abrimos a la fraternidad y nos abrimos a lo social, ¿no? Esa propuesta bella de ser humano es lo que aparece en Atapuerca. Bueno, uno viene de Burgos, ¿verdad? Y hay que hacer publicidad siempre de su tierra, y en Atapuerca pues nos recuerdan los expertos, los antropólogos que están allí investigando, lo sabéis porque seguro que este ejemplo os lo han puesto en muchas más charlas, la famosa Benjamina, ¿no?, que encuentran allí, una chica que había tenido pues un problema de parálisis cerebral, ¿no?, y que llega a una edad que dicen los antropólogos que si no hubiese sido cuidada por la tribu, no hubiese llegado hasta donde llegó. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? ¿Qué es lo que se trata en Atapuerca, ¿no? ¿Qué es lo que nos posibilita ese desarrollo de nuestra humanidad? El cuidarnos y sobre todo el cuidar esa fragilidad. Bueno, el ser humano tenemos que recuperar nuestra clave de fragilidad que nos abre a la relación y nos abre a la comunión. Solo en la medida en que sabemos despertar que no somos seres individuales, sino seres sociales, podremos vivir este evangelio de lo social. Bueno, eso es lo que también nos recordaba Redemptor Hominis, ¿no? En el fondo, Redemptor Hominis nos insistía en que el camino de la Iglesia es el camino del hombre. Daos cuenta de lo que dice en el número 10. Preparando esto recuperaba un poquito lo que decía Redemptor Hominis y me llamaba la atención. Dice, ese profundo estupor, dice la palabra estupor, respecto al valor y a la dignidad del hombre, se llama evangelio. Es decir, buena noticia. Se llama cristianismo. Este estupor justifica la misión de la Iglesia en el mundo, incluso y quizá aún más en el mundo contemporáneo. Como viniendo a decir Juan Pablo II, la tarea de la Iglesia hoy, amigos, es recuperar la dignidad del ser humano, desvelar, recordar, reivindicar, luchar, trabajar por ese estupor, esa grandeza de la dignidad del ser humano. Y por eso el ser humano se convierte en el camino de la Iglesia. Tercer camino, y voy rápido, tercera propuesta. Hemos dicho centrarnos en Dios, centrarnos en el ser humano desde esa clave del ser personal. El tercer camino sería descubrir que Dios tiene un proyecto, y un proyecto de amor para la humanidad, lo que llamamos el reino, ¿no? Tiene un proyecto y te invita a trabajar en ese proyecto. A mí me parece que es importante descubrir la urgencia de que Dios cuenta con nosotros para hacer realidad un proyecto. Una de mis experiencias de niño, lo suelo decir muchas veces cuando predico a los chavales de confirmación, una experiencia de niño de las que te traumatizan, por así decir. Yo jugaba muy mal al fútbol y como jugaba muy mal al fútbol, como hacíamos esos equipos que había que ir haciendo, pues iban descartando, entonces en el seminario éramos gente para jugar varios equipos, pues iban descartando, a los últimos siempre nos dejaban al final. Y cuando decía nuestro nombre, uno se sentía ya orgulloso, porque ya no se había quedado el último, ¿no? Esta experiencia, quiero transmitir esa experiencia, ¿no?, de decir, Dios cuenta contigo, hay alguien que cuenta contigo. Esto es lo que tendríamos también que comunicar, ¿no? Dios tiene un proyecto, y en este proyecto te convoca a participar en él. Y ese proyecto es el proyecto del reino, ¿no? Ese proyecto del reino que afecta a la vida entera y de la que la Iglesia se siente servidora, que tiene que trabajar por ella y que consiste fundamentalmente en la centralidad del amor. Deus Caritas es una encíclica muy hermosa, ¿no?, porque nos recuerda la centralidad de la caridad y que esa centralidad de la caridad se convierte en lo que es la vocación del ser personal. Como personas estamos llamados a vivir en la caridad. Somos personas, crecemos como personas, vivimos auténticamente como personas en la medida en que hacemos nuestra esta llamada a la caridad. Despertar nuestra vocación a la caridad es una vocación que construye reino. Pero la caridad no solo es una tarea personal, sino que es una tarea también eclesial. Por eso la caridad tiene que estar organizada. Pero el Papa Benedicto XVI recuerda que la caridad
también es una tarea social, porque el amor se convierte también en un valor social. Y hay un número donde dice precisamente en Deus Caritas Est, y que luego recoge Laudato Si, la caridad no solo es la que tiene que mover nuestras microrelaciones, sino que tiene que convertirse también en el valor que edifique y que construye esas macrorelaciones, ¿no? La caridad en la política, la caridad en la economía. Y por tanto, una economía de caridad, una política de caridad. La política y la economía alcanzarán su fin último si saben vivir también en esta clave de la caridad. Y por último, y con esto termino, en el cuarto propuesta para hacer realidad este Evangelio de lo social, tendríamos que ser capaces de desvelar una vida buena, y una vida buena en comunidad. Más que temas o acciones, por tanto, esto del Evangelio de lo social, se trata de vivir estilos y procesos. Esos estilos y procesos de los que nos habla la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social de la Iglesia, en el fondo, es una manera de vivir, es un proyecto de vida que estaría marcado por esas características que ahí os he puesto. Ojos abiertos y solidarios, grupos cálidos y fraternos, formados y críticos, celebrativos y festivos, desde la amistad con los pobres. Yo creo que ahí que se resume muy bien lo que es la doctrina social de la Iglesia. No me da tiempo a explicarlo, pero yo creo que ahí aparece un poquito lo que está detrás de este proyecto de la doctrina social de la Iglesia. Hacer de nuestras comunidades comunidades que tengan los ojos abiertos a la realidad, a la verdad, porque por encima de la idea está la realidad. Hacer de nuestra Iglesia un grupo cálido y fraterno, donde realmente la fraternidad sea también esa prepolítica que se establece como buena noticia en medio de nuestro mundo. Hacer de nuestra Iglesia una Iglesia realmente formada y crítica y que sea educadora también de nuestra sociedad, donde ponga la Eucaristía como centro de ese cambio de lo social, porque la Eucaristía tiene mucho que ver con la justicia social y siempre desde la amistad con los pobres, desde estar cerca de los pobres, pero no para hacer cosas con los pobres o para los pobres, sino con los pobres, sintiéndose ellos protagonistas del quehacer y de la vida. Bueno, pues desde aquí solo me tocaría, por tanto, pues concluir con esa última diapositiva, ¿no? Que seamos testigos y sembradores de este Evangelio de lo social. Hemos reflexionado a lo largo de toda esta semana pues con la urgencia de lo social. A nosotros nos toca, en los ámbitos donde vivimos, llevar esta buena noticia, ser testigos, ser sembradores de este Evangelio de lo social en una cultura que no lo acoge, sino que al revés, se opone a ello. Pero precisamente por eso es más necesario que nunca y es más buena noticia que nunca. Pues gracias a todos por escuchar. Bueno. Puntual. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición, por tu compartir. Es momento ahora de que, bueno, Cristina tiene por ahí el micrófono. Si queréis comentar, preguntar, discrepar, ponerle en dificultades. Un apunte antes de empezar esto que me dice Juan Pablo, que recordad que tenemos ahí las encuestas o sea, la caja para que metáis vuestras encuestas rellenas, ¿vale? Nos has dejado... Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no. Bueno, yo entiendo que es un aluvión de cuestiones, ¿no? Ha sido un recordatorio de temas. Seguro que todos estos les habéis ido recordando. Bueno, que pueda servir para... Bueno, tranquilo, es que hay que... Allí
Cristina, Rafael, por allí. Bien, hemos visto en la historia que se ha pasado de lo comunitario a lo individual. ¿Hay posibilidades o se prevé algún, no un retorno, pero sí un equilibrio entre lo individual y lo colectivo a corto plazo? Bueno, ciertamente en el análisis que he intentado recoger de expertos de estas cuestiones, pues nos hablan de cómo la religiosidad que hoy estamos viviendo es fundamentalmente, pues eso, más emotivista, ¿no? Claro, yo creo que en lo religioso a veces vivimos pues por bandazos, ¿no? Los años aquí en España, los años de la transición, donde había una efervescencia de lo social muy grande, pues estuvo acompasada con una vivencia de lo religioso, fundamentalmente después del Concilio Vaticano II, pues en estas claves, pues quizás más liberadoras, más de descubrimiento de lo que, pues bueno, he tratado de decir, ¿no? Claro, ciertamente todo eso, pues a veces se fue a la otra tendencia, ¿no? Bueno, yo diría que tenemos que recuperar ese equilibrio, ¿no? Y sobre todo tenemos que recuperar la esencia. Es decir, el Evangelio puede no ser social. El Evangelio puede ser leído en clave individualista. El Evangelio puede vivirse al margen del sufrimiento, al margen de los dolores, al margen de las periferias. ¿No sería eso traicionar lo que es la esencia de nuestra fe? Bueno, en nuestras manos está un poco también hacer ese equilibrio, ¿no? Y animar en esa línea. Yo creo que en eso se está, ¿no? Yo creo que el pontificado de Francisco va también en esta clave, ¿no? Por eso yo he insistido en ese gesto que a mí me parece tan bonito, ¿no? De celebrar el Año de la Misericordia. El Año de la Misericordia nos ayuda a descubrir la centralidad de Dios, pero de un Dios misericordioso. Bueno, no sé, a esa pregunta igual tendréis más respuesta vosotros que yo. Bueno, lo primero, darte las gracias por la ponencia. Y lo segundo, más que una pregunta, es una constatación que, si quieres, amplías. Me ha llamado la atención, gratamente, que en varias de las intervenciones estos días se ha citado una cita del padre Rahner que se ha repetido reiteradamente, que tú mismo has vuelto a hacer. Y en el grupo de trabajo en el que yo he estado, sin citar al padre Rahner, se hacía la misma constatación, que no hay nada más social ni nada más revolucionario que una auténtica vivencia del Evangelio y un encuentro con el Dios personal. O sea, que no es simplemente un tema de una opción social, servicial, sino que tiene una raíz muy profunda, que es esa mística de ojos abiertos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que quizás, bueno, habría que hacer, yo no soy experto habría que hacer lecturas también de lo que fue, pues quizás ese periodo nuestro de la transición. Digo en España por centrarlo en nuestro contexto, bueno, pues igual en aquel momento las lecturas, o yo que vengo también de una iglesia que en su momento también fue, vamos, digo, Mondoñedo Ferrol, donde estuvo muy presente también lo social, en las luchas obreras, de lo que significó pues, los astilleros de Ferrol, etc. Bueno, sería interesante ver cómo se hizo ese acompañamiento espiritual de aquellos militantes que en aquel momento pues, bueno, animaron pues ese compromiso eclesial social. Yo creo que a mí me parece que estamos en un momento donde se ha centrado, donde se ha descubierto esa urgencia del encuentro personal con ese Dios misericordioso, con ese Dios que nos ayuda no a quedarnos con los brazos cruzados, sino a hacer
hospital de campaña, a ser tienda que se amplía. Yo creo que por ahí pasa la transformación, ¿no? Pasa la transformación por una espiritualidad. Es interesante, ¿verdad? Porque todas las encíclicas del Papa terminan siempre con la clave de la espiritualidad. Laudato Si, Evangelii Gaudium, Christus Vivi, todas, el último capítulo lo dedica a la espiritualidad. Y cuando uno se pregunta por qué lo dedica a la espiritualidad, no es como fuese como un apéndice, ¿no? Como cuando en las homilías se habla de María, que parece ya el cura ya va a acabar, porque habla de María, ya el cura va a acabar, ya se está acabando. No se trata aquí de irse acabando, sino que yo quiero entender, ¿no?, que cuando el Papa habla en sus encíclicas desde esas claves y al final nos plantea la espiritualidad, viene a decir, y todo lo que hemos hablado, o lo introducimos en la espiritualidad o se queda en letra muerta, se queda en moda, se queda en buenos deseos, se queda en palabras vacías, o lo hacemos espiritualidad y por tanto la espiritualidad entra en nuestra propia esencia, en nuestra propia carne, en nuestra propia forma de vida, de fe y de expresión y de celebración y de culto y de comunicación, o al final todo eso se va perdiendo. Entonces la espiritualidad de lo social es fundamental, ¿no? Y no como un apéndice porque me he encontrado con Jesús, luego me dedico a los pobres, ¿no? Sino como algo que pertenece a su propia esencia. Por eso yo he hecho referencia a los santos, ¿no? Porque no es un apéndice, no es que Francisco de Asís se encuentra con Jesús y luego se dedica a los pobres. No, es que el encuentro con Jesús se produce precisamente en aquel beso con el leproso. Y es que es en aquel beso con el leproso donde se encuentra con Jesús. Y por tanto los pobres, lo tenía ahí, lo que pasa es que los pobres son los que siempre nos han llevado a esa transformación de la Iglesia. Por eso a mí me parece tan importante la Jornada Mundial de los Pobres, porque la Jornada Mundial de los Pobres, si la sabemos vivir, es por donde puede pasar también la reforma y la conversión de la Iglesia. Pedro. Bueno, lo primero es sumarme al agradecimiento por la estupenda intervención, que además yo creo que clausura estupendamente también la semana. A mí me ha encantado todo lo que has dicho, que era muchísimo, era una especie de diluvio de ideas y textos, pero quería comentar algunas cosas al hilo de eso y, bueno, por charlar, ¿no? Una cosa que ha salido varias veces, lo decía antes Antonio, es que has mencionado el famoso texto de Ranner, pero la verdad es que ese texto está en un contexto y aunque todo el mundo cita esa frase, no conviene olvidar que junto a ella hay otras dos cosas que dice Ranner en muchísimas de las conferencias que dio nada más terminar el concilio, ¿no? Una de ellas es que el cristianismo no tendrá futuro si no genera una dinámica comunitaria en la que los individuos, unidos los unos a los otros, pueden hacer verdad y fuerza una experiencia de fe que la sociedad ya no va a sostener en el futuro. Entonces, eso lo dice Ranner tanto como dice lo que acaba de decir. Pero es que además dice que el futuro del cristianismo no tendrá sentido si no son cristianos militantes políticos que transforman el mundo. Entonces, no es solo la relación o la deducción, es que Ranner afirmó las tres cosas a la vez y las afirmó dialéctica y complementariamente, porque cada una de ellas ayuda a la otra para fortalecerse las tres. Entonces, esto es así en las conferencias que él daba, ¿no? Por otro lado, también me ha encantado cuando has hablado del elemento de la fragilidad frente a la autosuficiencia. También podría subrayarse la constatación que tenemos cada vez mayor de la interdependencia de todo. O sea, no es ya que reflexionemos y queramos imponer algo, es que la realidad misma es interdependiente. Y por lo tanto, el tema de la fragilidad, el tema de la interdependencia y el tema de que con la globalización lo estructural institucional es importantísimo y que ningún individuo aislado va a poder ni resistir ni cambiar un mundo. O lo hacemos entre todos, colaborativamente, asociativamente, socialmente, o no hay nada que hacer. Entonces, la realidad nos impone recobrar algo que quizás la cultura hoy pues, no reconoce tan importantemente. Pero o nos asociamos o nos revinculamos con la cita esa de Foessa, o no hay posibilidad alguna de enfrentarse a los desafíos actuales. Ninguna. Y en esa línea, y por último,
también hay que decir que ese individualismo tan generalizado acaba conduciendo a la gente al vacío y a la soledad. Y los más ricos estamos así. Mucha pasta, mucho nivel de vida, pero la gente más sola que la una y más frágil que nunca, precisamente porque hemos decidido romper las redes y los lazos con los demás seres humanos, porque para aguantar hay que echarse una mano los unos a los otros. Y luego, como una paradoja, por una parte lo social se lleva menos, las espiritualidades y las corrientes dentro de la Iglesia no están centradas en esto, sino quizás en otras cosas, pero al mismo tiempo lo que la sociedad en su conjunto más reconoce a la Iglesia y el puente más fácil entre creyentes, no creyentes, buscadores y tal, es justo la solidaridad, el compromiso social. La gente podrá estar más o menos de acuerdo con otras cosas, pero es ahí, cuando se hace digna y profundamente, donde existe una credibilidad de la Iglesia. Entonces, no se lleva, estamos débiles, no sé qué, tal, pero ese es el camino. Es el camino porque lo pide el Evangelio, pero es un camino que llega a la sociedad, mientras que otros caminos nuestros, a lo mejor muy potenciados y muy fervorosos, no llegan a los de fuera de ninguna de las maneras. Sí, por insistir en lo último que has dicho, sí que es cierto. Evidentemente, el camino de los pobres es el camino que nos va que testifica lo que estamos viviendo, ¿no? Que en el fondo verifica, es la prueba del algodón de lo que vivimos, ¿no? Y es lo que nuestra sociedad valora. Por eso a mí me parece muy importante en Evangelii Gaudium esa insistencia que hace en esta situación en la que estamos viviendo, recuperar la clave de lo social, recuperar la dimensión social de la fe. No es algo baladí, no es una pérdida de tiempo, no es una moda, sino que es realmente, pues bueno, entrar en ese diálogo con nuestro mundo, pero sobre todo afrontar los grandes retos que tenemos en la evangelización. Los grandes retos de la evangelización pasan por tomar en serio lo social, me parece a mí. Vicente. Gracias, Fernando, por iluminarnos y también animarnos a vivir la pasión por el reino, que es la gran propuesta del Evangelio de lo social. Nuestra propuesta, como tú bien citabas, es el reino. Ese reino de paz, de justicia, de libertad, de fraternidad, ¿no? Y que son los grandes signos que puede aportar también la Iglesia a nuestro mundo, a nuestra sociedad. Desde ahí te quería hacer una pregunta que a mí me parece que está ahora muy en la actualidad, ¿no? Yo me pregunto, y me gustaría escucharte, ¿cuál es el papel de la Iglesia, portadora de ese Evangelio de lo social, en este contexto de tensión, de polarización, ¿no?, en el que estamos viviendo todos y que también afecta a la misma Iglesia? Es decir, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo se debe situar la Iglesia ante este momento, ¿no?, precisamente como portadora de ese Evangelio de lo social? Bueno, eso sería otra ponencia, ¿verdad? A mí me parece que, en primer lugar, yo creo que tendríamos que ser sembradores de esperanza. A mí me parece que nuestro mundo hoy necesita mucho esperanza, no críticas, no malestar, no siempre descubrir lo negativo, lo malo, sino generar esperanza. Yo insisto, vamos, no sé si lo he hecho bien, pero he intentado descubrir, o hablamos de la belleza de Dios, la hermosura del encuentro con Dios, la grandeza del encuentro con Dios, de cómo nos cambia, lo hermoso que es el ser humano, lo maravilloso que es trabajar en un proyecto del reino, que es una buena noticia para ti y para todos. O descubrir esa vida buena, que es una vida buena eso, ¿no? Cuando se pega, ese ha pegado la vida buena. Pues la vida buena es la doctrina social de la Iglesia, en esa clave de ojos abiertos, eso es la vida buena. Y eso es la esperanza. Yo creo que lo primero, yo diría que ser artífices de esperanza. Una segunda clave, yo creo que tenemos que realizar también una labor educativa muy importante. No me he dado tiempo a desarrollar eso, lo tenía pensado. Uno cuando va a una charla, como siempre piensa que no le va a dar tiempo, que le va a sobrar tiempo, pues prepara mucho, ¿verdad? Pero el tema de la educación, en un mundo en el que pues a veces nos perdemos en claves fundamentales y en una sociedad muy de tweets, muy de imágenes, muy de
de una imagen y otra imagen pasa y se nos olvida. Esa clave educativa, esa clave crítica, yo creo que la tenemos que recuperar, ¿no? Tenemos que insistir en ella, ¿no? Que como Iglesia seamos un espacio donde se nos ayuda a ver la realidad con amor, porque es el amor de Dios hacia nuestro mundo, pero también con un juicio, un nivel de análisis de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo, para no quedarnos en las modas pasajeras de lo que todos dicen, sino que realmente tengamos una voz autorizada de los elementos culturales y de los trasfondos de lo que está sucediendo en el ser humano, ¿no? Yo creo que sería una segunda aportación que tenemos que hacer, ayudar a elevar ese sentido crítico, valorativo. Y luego el tercero, que es un poco lo que ahí también he insistido, en el tema de crear comunidades fraternas. Claro, en una sociedad donde se vive tantas divergencias, a mí me parece bonito que la Iglesia sea capaz de, en su seno, generar a veces debates entre fuerzas políticas diferentes, entre sindicatos diferentes, entre compromisos diferentes. La Iglesia hoy puede ser esa comunidad, o debe de ser esa comunidad, o está llamada a ser esa comunidad donde esas divergencias sociales se permiten en un encuentro y en un diálogo abierto y sincero, pues contrastarse. Yo creo que en eso la Iglesia tendríamos que trabajar más, ¿no? Ese esfuerzo de ser madre, en el fondo de ser madre, ¿no? La madre es la que tiene hijos de derechas y de izquierdas, hijos de una manera o de otra, pero le sabe juntar, la madre, el padre, ¿no? Le sabe juntar en su casa, en una mesa. Bueno, pues eso es lo que tendríamos también que ser capaces, ¿no? Claro, eso nos lleva a no escolarnos, eso nos lleva a que como Iglesia, como institución, pues también estemos muy, muy atentos a que, bueno, a que seamos, pero también denunciando lo que hay que denunciar, evidentemente, o poniendo nombre a aquellas situaciones que creemos que tenemos que poner. Se me ocurre así como... Muy bien, muchas gracias. Ah, perdón. Sí, perdón porque he llegado Fernando, cuando ya nada. tenías la ponencia iniciada, pero es que venía de una comida con negacionistas. Hemos tenido reunión arciprestal y yo he podido llegar solo a la comida para escuchar discursos ya recurrentes en muchos compañeros sacerdotes, ¿no? Siempre ha hecho calor en enero, no hay cambio climático, bueno, tantos pobres no hay, es decir, bueno, ese tipo de discursos que niegan muchas veces la realidad, ¿no? Entonces, por lo menos la ponencia le ha dado el contrapunto a la comida. Y esta tarde tendremos, Vicente y yo, una experiencia también que reunirnos con los voluntarios de la parroquia que durante 1 mes y medio han estado colaborando en un proyecto de acogida de migrantes, pues para celebrar, para valorar, para agradecer, y será otra experiencia también de contrapunto. Los que llevamos mucho tiempo en estas historias de lo social, del mundo de lo social, del trabajo y demás, yo por lo menos tengo una sensación a veces recurrente de decir, bueno, esto será verdad lo que decía Pepe Mairena, esto será verdad y definitivo 3 o 4 minutos después de muerto, y hasta entonces habrá que estar escatológicamente esperando a que algún día se realice, ¿no? Pero es un momento que dices, qué difícil es. Y sobre todo qué difícil es, yo creo que hace falta provocar esa experiencia, ayudar a hacer esa experiencia en lo social, descubrir esa dimensión que es central en el Evangelio, en tantas personas. Pero sobre todo yo creo que en el tema de la formación de los seminarios de los sacerdotes seguimos teniendo una cuestión pendiente. Yo alguna vez en la conferencia le he dicho a algún obispo que se me quejaba de los seminaristas o de los seminarios, y decía, yo sí puedo quejarme, tú no, tú eres el que puedes cambiar el seminario. Yo no sé ahora tan bien con las propuestas del Papa Francisco y eso, ahora que tú tienes seminario, como seminarista o alguno tendrás por ahí en cierne. Es decir, yo creo que es esencial esa formación en esta dimensión social de la fe, no como un apéndice, no como algo añadido, sino como algo central en la vivencia del Evangelio para seglares, para sacerdotes, para personas consagradas, y cómo eso,
habría que afrontarlo? Aparte de la formación en doctrina social de la Iglesia, ¿cómo habría que afrontar eso hoy? Pues yo creo que eso es ineludible para poder ir caminando comunitariamente en esa dirección. Has planteado, Fernando, un tema de futuro muy importante y que nos preocupa a algunos mucho. Yo diría que a la mayoría de los obispos preocupa. Claro, aquí hay muchos temas, ¿no? Sería también para una mesa redonda para ir hablando, la verdad. Pero yo, así como pequeño análisis, yo veo como varias cosas. La primera es de dónde salen las vocaciones. Ese es el planteamiento que tenemos que hacernos como comunidad cristiana. ¿De dónde salen las vocaciones? Y este es también un cuestionamiento a veces a los movimientos. Tú que procedes de movimiento, ¿no? ¿Cuántas vocaciones hemos suscitado en nuestros movimientos? Movimientos me refiero pues a la Acción Católica, por ejemplo, o de la OAC, como estás tú, ¿no? Claro, ¿de dónde vienen nuestras vocaciones? Nuestras vocaciones vienen de un ámbito muy determinado, con lo cual su experiencia está muy marcada por un ámbito muy determinado. Y por lo que sea, yo no entramos a enjuiciar, evidentemente no entramos a enjuiciar, no lo sé. Tendríamos que saber o tendríamos que ser capaces de dialogar pues cuáles son las causas, las razones, los motivos. Pues las vocaciones han venido de ahí es de donde están viniendo los futuros sacerdotes que van a marcar, porque precisamente vivimos una iglesia muy clerical y no sinodal, que es otro de los problemas, el futuro de nuestras iglesias. Claro, luego el segundo tema que yo reflexiono es que muchas veces en los seminarios yo creo que la mayoría, no voy a decir, los obispos intentan poner a los sacerdotes mejores, más preparados seguramente, o que tienen o que creen que pueden ayudar a estos chicos en sus procesos vocacionales. Pero hoy la verdad que se da este tema, que es el Internet, en el que yo lo veo en mis seminaristas, escuchan más la charla de no sé quién en Internet que está cercano a sus ideologías y tal, que a cualquier profesor que le hable de lo contrario. Entonces, su capacidad de influencia, lo que quiero insistir es que la capacidad de influencia de un seminario se ha reducido enormemente. Se ha reducido. Pasa un poco como en las familias. Las familias antes marcaban enormemente pues, la vida de un muchacho, pero hoy la familia, por mucho que insistamos en la Iglesia, que es lo primero, lo fundamental, y yo lo sé que es lo primero y lo fundamental, también está fuertemente debilitada en sus procesos educativos y de crecimiento. Claro, esto sucede también en los seminarios. En los seminarios hoy los elementos de intervención en la formación no solo es el seminario, sino que hay una capacidad de elementos que intervienen. Yo lo veo en mis seminaristas que realmente pues, escuchan, acogen, reciben más otro tipo de iniciativas que las que desde el propio formación reglada se da, ¿no? Y luego hay otra razón, ¿no? Que es el tema de que lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Que el compromiso social hoy no está ni de moda ni está en primera línea. Está en el pontificado, pero no sé si está en el episcopado y está en lo parroquial. Bueno, es algo que tenemos que reflexionar y caminar. Se me ocurre por abrir boca, ¿eh? Luego seguro que muchos tendríais opiniones complementarias o divergentes también. Bueno, pues gracias Fernando nuevamente por iluminarnos, por compartir con nosotros lo que has hecho. Bueno, terminamos. Voy a ser breve. Llegamos al momento final de... Llegamos al momento final de esta semana. Como siempre, el Instituto Superior de Pastoral nunca ha intentado dar recetas, ni siquiera planes para abordar los distintos temas, menos en este. Pero siempre ha sido su fin y su objetivo el poner sobre nuestra mesa aspectos que son importantes en nuestra vida pastoral y en nuestra vida de fe. Desde distintos ámbitos, desde distintas ópticas,
pues los distintos ponentes, mesas redondas que han pasado por aquí, han querido ofrecernos lo que son los distintos puntos de vista que nosotros recogemos, que al menos esperamos, como siempre, que sea motivo para haber suscitado y seguir suscitando en nosotros aspectos fundamentales de lo que son nuestra vivencia de la fe personal, eclesial, comunitaria, como es la de este año. Bueno, y por eso el agradecimiento. El agradecimiento primero a todas las personas que habéis querido participar de esta semana, porque esta semana no tendría ningún sentido si no es por vuestra presencia, ya que somos todos los que la hacemos en los distintos aspectos, ¿no?, de la semana, en la escucha, en la recepción de lo que se nos transmite, en el compartir y el enriquecer también. Nos enriquecemos unos a otros con nuestras distintas experiencias, nuestras distintas realidades eclesiales y pastorales. Y por lo tanto, ese agradecimiento es a todos. Y también, como no, a personas pues, que de una manera o de otra hacen posible que se lleve a cabo. Primero al grupo de profesores que no se ve, claro, al que se me ve es, perdonad, es a mí y a alguno más de por ahí, como no, ahora te citaré. Pero hasta que se llega a configurar una semana hay mucho trabajo, ¿no?, de las reuniones, de los profesores, de todos los profesores que vamos dilucidando la problemática, buscando los ponentes, y que después, una vez que eso ya está constituido, pues nada, le soltamos a Juan Pablo y decimos: Juan Pablo, ahora te toca coordinar, ¿no? Y entonces también pues un agradecimiento especial a Juan Pablo, que le toca después coordinar, como no, esta semana. Agradecimiento a todas las personas que de una manera pues más particular pues participáis y animáis la semana, desde los que presentáis a los ponentes, los que dirigís las mesas redondas, como no, los que nos habéis ayudado también, como siempre. La parte de oración y celebración es importante en nuestra semana, pues a Ignacio María, a César, que han sido los responsables de ello. Y también el agradecimiento, hay que decirlo siempre, ¿no?, que están ahí en la trastienda, ¿no?, a Malen, a Eva, que siempre son las que están pues haciendo que las pequeñas cosas y muchas cosas más grandes pues puedan funcionar. Es verdad que hay una constatación, y es que, claro, no son las semanas que yo recordaba de hace ya 23 años, ¿no?, que donde había aquí casi 400 personas. Se ha marchado Felicísimo, que nos ha alegrado verlo, ¿no? Algunos lo habéis comentado, que hacía pues eso, un par de años desde que se conectó, desde la que hicimos vía telemática con su enfermedad, y nos ha alegrado verlo, ¿no? O también el decir, algunos me habéis preguntado por José Luis Corzo, que tampoco ha podido estar. Es la primera semana de Teología Pastoral que falta en todas sus ediciones, porque bueno, sabéis que forma parte del grupo Milani, y les recibía el Papa. Él es el único extranjero de ese grupo, les recibía el Papa previamente antes de ayer, les debió recibir, y lamentablemente y con mucha pena ha tenido que ir allá, ¿no? Pero no son aquellos números, son nuestros números. Hay unas 130 personas que han pasado por aquí durante esta semana. Es verdad, seguiremos ofreciendo en la medida en que vosotros sigáis estando y sigáis viniendo. Alguno también dice: ¿y por qué no hay que abrirlo a lo online? Y, bueno, pues es verdad que esa es una propuesta, pero igual a lo mejor perdíamos algunas presencias, ¿no? Se han ido los de Palma de Mallorca, pues seguro que Palma de Mallorca diría: pues si estoy así, pues ¿por qué? Entonces queremos vernos y queremos abrazarnos y queremos decirnos hola y queremos compartir con nuestras miradas, con nuestra experiencia. Y por eso
En principio todavía seguiremos haciendo la semana de una manera presencial y seguimos contando con vosotros. Así que sin más, gracias y hasta la próxima edición. Bueno. Toma, llévate el libro. Oye, ¿el pincho? Si lo has cogido el pincho, digo que... esto me faltaba la parte de la... Muy bien, bueno.